Entonces, les estaba comentando, vamos a hablar hoy de algunos hechos importantes que se desarrollaron en Colombia a finales del siglo XX. Sobre ese tema es que vamos a trabajar para que no haya ningún inconveniente. Entonces, vamos a analizar algunos aspectos que fueron fundamentales durante este periodo en Colombia. Entonces, hechos y problemática, porque hubo cosas que no permitieron que se llevara a cabo todas las cosas favorables para el país, sino que llevaron al conflicto, llevaron a los inconvenientes. Por eso, en ese momento, tenemos más que tener cuidado y escuchar qué es lo que nosotros, qué hechos se han presentado, han ocurrido en nuestro territorio, han ocurrido en nuestro país, que no lo ha dejado superar las dificultades y que no lo ha dejado progresar. Entonces, escucha la explicación. Dice, uno de los primeros acontecimientos o uno de los primeros hechos que se han presentado es eh, que se le permitió a otros partidos políticos participar de ese proceso democrático. Algunos miembros de los partidos políticos eh, no no estaban de acuerdo con las ideas, con las cosas que se estaban presentando. Entonces, organizaron nuevos partidos políticos. Entonces, de esa manera, vamos a analizar algunos de esos aspectos fundamentales. Entonces, vamos a continuar. Entonces, otro hecho fundamental ocurrido en diciembre de 1979 fue que la tecnología en nuestro territorio progresó, avanzó. Y es así a partir de esa fecha que vamos a tener conocimiento de lo que es la televisión a color. Entonces, a partir de esa fecha, recuerden que nosotros ya teníamos una televisión, pero a blanco y negro, que no era una programación todo el día ni toda la noche, sino que eran algunos periodos de tiempo y era a blanco y negro. Entonces, avanza ese aspecto sobre la tecnología. Otro acontecimiento fundamental realizado en octubre de 1982 fue el Premio Nobel de Literatura que le dieron a Gabriel García Márquez, un escritor colombiano que sobresalió por sus obras, por sus escritos, y le otorgaron el Premio Nobel de Literatura a este personaje, que desafortunadamente ya no lo tenemos con nosotros, pero que fue una persona muy importante en nuestro país. Otro hecho fue el 6 de noviembre de 1985. La guerrilla del M-19 se toma el Palacio de Justicia, es decir, ingresa a la fuerza, coloca explosivos, incendia el palacio. Muchas de las personas que allí se encontraban fallecieron, otras fueron tomadas prisioneras, otras fueron secuestradas, otras fueron desaparecidas. Entonces, mucha gente que no tenía nada que ver con el conflicto, fueron las que pagaron las consecuencias de esto que hizo el M-19 en el Palacio de Justicia como una protesta contra el gobierno. Pero los que pagaron las consecuencias fue gente que no tenía nada que ver con el gobierno, fueron empleados comunes y corrientes que allí en ese momento estaban trabajando. Otro suceso fue el desplazamiento forzado, secuestros y extorsiones. Démonos cuenta que prácticamente toda la historia de Colombia ha tenido esa problemática en la que hay desplazamientos, en que los campesinos son sacados de sus casas, en que mucha gente tiene que irse del país para evitar que lo asesinen, que acaben con su familia. Mucha gente que ha sido secuestrada, que sus familiares tienen que pagar por un secuestro, que han sido extorsionados. Entonces, démonos cuenta que muchas personas y muchas cosas de estas
están presentando ese conflicto o ese problema. Otro suceso, los enfrentamientos entre grupos paramilitares con organizaciones guerrilleras. Recuerden que esos grupos paramilitares no es que sean que eran militares o que eran paralelos a los militares. Lo que pasa es que ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo la guerrilla. No era que tampoco pertenecieran, no pertenecían a las fuerzas militares, sino, eh, sino que desafortunadamente ellos tomaron la justicia por sus manos, mataban a la gente cuando veían que estaban cometiendo cosas que no correspondían, entonces las asesinaban, no las entregaban a la justicia, sino que ellos mismos hacían justicia. Por eso hubo esos enfrentamientos entre quienes más eran los que iban a presentar gente para acabar supuestamente con la violencia, pero estaban generando aún más violencia. Otro suceso en, con la Constitución de 1991. Con esa Constitución, el primer presidente que gobernó en Colombia bajo la Constitución, bajo las normas de la Constitución de 1991 fue el señor César Gaviria. Él fue el primer presidente de esa Constitución, entonces también es un hecho importante. Eh, Colombia enfrentó problemas de narcotráfico. Entonces, si nos acordamos de Pablo Escobar, de una cantidad de personajes que, eh, porque no le permitían seguir vendiendo droga, seguir acabando con familias completas, entonces hubo enfrentamiento contra el narcotráfico y entre ellos mismos también se enfrentaron. Entonces, ahí hubo conflicto porque los grupos armados entraron a defender al grupo al cual ellos pertenecían o con el que estaban más de acuerdo. Y el 13 de noviembre, otro de los acontecimientos, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y acabó, destruyó la población de Armero. Acabó con su gente, con sus casas, con todo. Una destrucción completa en la que mucha gente perdió toda su familia, perdió todas sus propiedades, tuvo que iniciar desde cero. Muchos niños, muchas personas quedaron sin sus familiares. Entonces fue un acontecimiento también muy importante que se recuerda constantemente con tristeza, con dolor, porque pues nadie desea que un fenómeno natural acabe con un pueblo, con mucha gente, con muchas cosas que ellos no de pronto podían haberlo previsto, pero no lo hicieron y pues ahí se presentaron esas magnitudes tan grandes. Entonces, todos estos acontecimientos que les acabo de mencionar son como los más importantes, aunque existen todavía muchos más, pero son como los más importantes de esos acontecimientos que se presentaron durante los finales del siglo XX en nuestro país.